En lo alto de las montañas rocosas, el agua surge de la tierra y fluye lentamente cuesta abajo. Esto es el comienzo del río Colorado, un joven y poderoso río que ha moldeado gran parte del paisaje del oeste americano. Desde su modesto origen en las rocosas, el río fluye a través de Utah hasta el lago Powell, por el Gran Cañón hasta el lago Mead. Luego, a la represa Hoover, en Nevada, continuando hacia el sur, formando la frontera entre Arizona y California, hasta México, donde su viaje de 1700 kilómetros acaba en el Golfo de California. En su agua hay cieno, arena y otros desechos. Este sedimento, producto de la erosión de la tierra por la que pasa el río, forma la carga en suspensión de la corriente. El empinado declive del terreno hace que el agua fluya más rápidamente. Al aumentar la velocidad, el agua recoge partículas de rocas que desgastan y pulen las piedras sobre las que pasa el agua. Aquí, donde el terreno es menos empinado, el agua pierde velocidad. El río se desliza ahora por los valles que ha esculpido en las rocosas, siguiendo el rumbo de menor resistencia, y como el terreno cambia constantemente, varía también la velocidad de la corriente. Aquí es muy lenta. Más allá, es un torrente rápido, fuerte y estrecho. La fuerte corriente es turbulenta y permite que el agua mueva desde guijarros hasta enormes piedras. Estas rocas más pesadas son parte del material sólido que arrastra el río, la carga del cauce. Este sedimento lo transportan las fuertes corrientes. Donde se reduce el declive disminuyendo la velocidad de la corriente, el río se ensancha y es más profundo. Aquí, el Colorado y su número cada vez mayor de afluentes recogen aún más sedimentos para transportarlos y depositarlos en otros lugares. Muchas pequeñas quebradas se originan en las altas montañas y se unen al río en su largo viaje hacia el mar, además de los afluentes, a medida que el río desciende. Al salir de las montañas, fluye por un valle. El río está crecido por la lluvia y lleno de fango por el aumento en la carga de sedimentos. En la época de inundaciones aumenta el volumen y la velocidad del agua y, lógicamente, la carga. Río abajo, vemos grandes cañones en las rocas. Estas formaciones de tierra se deben a la erosión y prueban la fuerza de esta. Durante millones de años, el río ha desgastado el terreno, arrebatándole piedras y tierra y llevándoselas como sedimento. Pero a medida que disminuyen el volumen y la velocidad del río, parte de ese sedimento se deposita para crear formaciones como los bancos de arena. Estos consisten en muchas capas de sedimentos. Las capas no son de un espesor uniforme, porque cada una representa un intervalo de depósitos. ¿Cuánto sedimento lleva el río Colorado? Las medidas que toma la Oficina de Estudios Geológicos en distintos lugares del río, como aquí, en la frontera de Colorado y Utah, determinan el flujo de la corriente y la carga de sedimento. Se baja el aparato a una profundidad específica. Conos giratorios sobre el peso producen chasquidos y cuanto más frecuentes son estos, mayor es la velocidad de la corriente. Se toman 8 medidas en el río y luego se calcula el número de metros cúbicos de agua que salen del estado de Colorado. Este día pasaron por esta estación 77 metros cúbicos de agua por segundo, pero en una crecida de primavera, el volumen puede subir hasta 1050 metros cúbicos por segundo.
Ahora se sumerge un contador de sedimento en distintos puntos del río. Las muestras revelarán los diversos tamaños de sedimentos llevados en la suspensión. Gran parte del río consiste en arena, cieno y barro suspendidos en el agua, pero partículas más grandes saltan por el cauce del río que también empuja o arrastra por el fondo. Se mide la cantidad de sedimento en cada muestra para determinar la carga de sedimento que lleva el río. Las muestras de hoy indican que por aquí pasan 100.000 toneladas de sedimento cada 24 horas. Durante la crecida aumenta sensiblemente esta cifra. Cuando el río Colorado fluye por el estado de Utah, vemos pruebas espectaculares de la habilidad del río para moldear el paisaje. La corriente ha cortado antiguas capas de roca y con la erosión ha producido grandes monumentos. Pero el río también ha aumentado el terreno. Ha formado bancos de arena al depositar los sedimentos por discurrir con más lentitud. Esta meseta señala el comienzo de una serie de cañones esculpidos por las rápidas corrientes del río. Aquí, la erosión de la corriente ha expuesto una parte de la historia de la Tierra porque estas rocas tienen más de 200 millones de años, pero si se las compara con la historia de la Tierra, de 4.500 millones de años, son relativamente jóvenes. La erosión lateral ha ensanchado las paredes de los cañones. Las lluvias arrancaron piedras y tierra que ruedan hacia abajo obedeciendo a la gravedad. En los periodos de fuertes lluvias, el agua corre por la superficie antes de que la absorba el sediento terreno. Ese agua puede crear inundaciones repentinas, como vemos en estas imágenes. Corrientes de agua fluyen sobre la tierra, llevándose sedimento de áreas de poca vegetación. Aquí, al esparcirse el agua, pule el terreno, llevándose todos los materiales que encuentra a su paso. Finalmente, parte del agua fluye hacia quebradas que pueden unirse a un afluente que fluye hacia el cañón. El río Verde es uno de los principales afluentes del Colorado, y donde se unen, vemos la carga de sedimento del fangoso río Verde a la derecha al entrar en el Colorado, a la izquierda. El río Verde trae sedimentos de un área de cientos de kilómetros cuadrados. Además de la erosión lateral y de fondo, los ríos producen erosión hacia adelante. Esto alarga su cauce y puede hacer que un río se una con otro, absorbiendo sus aguas. Esto se llama piratería de corrientes. Además de la naturaleza, la actividad humana también ha alterado el río. En el sur de Utah, han represado el río para formar un lago artificial, el lago Powell. Esta enorme masa de agua llena los cañones y se extiende casi 250 kilómetros a través de Utah. El lago es una reserva que almacena la preciosa agua que fluye de las montañas. El lago Powell también tiene su punto más ancho cerca de la frontera de Utah y Arizona, donde la presa del cañón Glen interrumpe el viaje del río hacia el mar. Pero parte del agua del río fluye por la represa y continúa su curso.
Una vista de satélite muestra la extensa red de cañones esculpidos en la meseta de Colorado. Más pruebas de la habilidad de este río para erosionar. El Gran Cañón del río Colorado es una de las maravillas más espectaculares de la naturaleza. Es también el ejemplo clásico de la erosión de las corrientes de agua y un área de grandeza espectacular. Durante más de 8 millones de años, el río Colorado ha estado esculpiendo un enorme cañón que mide ya unos 350 kilómetros de largo, unos 30 kilómetros de ancho y unos 1.700 metros de profundidad. Las rocas más jóvenes, en la parte superior de la pared del cañón, yacen relativamente horizontales, pero en el interior del cañón, junto a la ribera del río, las rocas están muy deformadas y tienen más de 1.000 millones de años. Los geólogos comparan las capas de rocas de las paredes del cañón con las páginas de un libro de historia de la Tierra. En ningún otro lugar del mundo hay un historial tan completo de esta parte de la historia terrestre. El río se interrumpe otra vez cerca del extremo sur del Gran Cañón, donde otra presa forma el lago Mead. Aquí, el río corre más lento y deposita su carga. Corriente arriba, el sedimento decolora el agua, pero río abajo, el agua se aclara. Cada día se depositan aproximadamente 80.000 toneladas de sedimento en el fondo del lago. A este ritmo, el lago estará lleno de sedimentos a finales del siglo XXI. Como muchos lagos se llenan de fango y de otros sedimentos de los ríos, los geólogos consideran los lagos como accidentes temporales del paisaje. El lago Mead se forma detrás de la represa Hoover. Esta monstruosa represa permite regular la salida del río Colorado y evita inundaciones más al sur. La represa Hoover es muy útil para esta región. Sus 17 generadores producen 6.000 millones de kilovatios hora de electricidad anualmente y proporcionan energía a grandes áreas metropolitanas de Arizona, Nevada y California. La gente también depende del río para su agua potable. Más abajo de la presa Hoover, recogen el agua 3 gigantescos tubos que atraviesan las montañas y las estaciones bombean grandes cantidades de agua a ciudades como Las Vegas y Los Ángeles. Esta vital provisión de agua ha ayudado a Los Ángeles a crecer como lo ha hecho. Los ríos son vitales al permitir robustecer áridas regiones. Gracias al agua del río y al control de la presa, los agricultores han convertido el desierto en tierra fértil y muy productiva. El riego, el fértil terreno desarrollado por los depósitos de sedimento del río y casi todo el año de producción agrícola, han convertido el Valle Imperial en una de las áreas agrícolas más grandes y productivas del sudoeste americano. El agua que no se almacena en presas, ni se usa para riego y no es desviado, fluye hacia el sur, a México y al Golfo de California. En este diseño, vemos que el río Colorado desciende 3.000 metros para llegar al nivel del mar. En esta imagen infrarroja de satélite, las áreas rojas y amarillas de la parte superior muestran el fértil Valle Imperial. En la parte inferior derecha está el gran delta formado por sedimento depositado en la boca del río Colorado, donde desagua en el Golfo de California. Es aquí donde finalmente termina su largo recorrido. El río Colorado drena aproximadamente
630.000 kilómetros cuadrados del suroeste de Estados Unidos. En contraste con el joven y rápido río Colorado, las lentas aguas del viejo río Mississippi drenan un área de unas 5 veces más grande, aproximadamente el 41% de la superficie de Estados Unidos. El poderoso Mississippi fluye lenta y casi perezosamente por la parte inferior de Estados Unidos, donde la superficie del terreno es casi plana. Desde aquí, el norte de San Luis, Missouri, seguiremos el río en su largo y tortuoso recorrido hasta el Golfo de México. Veremos pocas corrientes turbulentas porque el Mississippi ha erosionado tanto la tierra que el declive es apenas perceptible. Las planicies que bordea el río consisten en excelente tierra fértil para las cosechas en este clima del norte. Estas judías crecen en un fértil llano creado cuando el Mississippi se salió de su cauce. Como muchos grandes ríos del mundo, el Mississippi es una importante vía comercial. Los barcos arrastran en ambas direcciones hileras de barcazas que llevan diversos materiales y permiten que los estados del Oeste Medio tengan acceso a las vías fluviales del mundo. A San Luis se le llama la Puerta del Oeste porque es un importante puerto del río. Aquí, el río se encuentra con redes de trenes y carreteras que llegan a todas partes de la nación. San Luis se ha convertido en una gran ciudad por su excelente localización en el Mississippi. En una vía especial, debajo de la principal carretera de San Luis, una vagoneta cruza el río. Esto permite a la Oficina de Estudios Geológicos estudiar el Mississippi usando los mismos métodos que se emplean en el río Colorado. Se toman medidas que proporcionan datos útiles para controlar las inundaciones en el valle del Mississippi, y el examen del sedimento permite determinar dónde hay riesgos para la navegación debido a exceso de depósitos de sedimentos en el cauce. En algunos sitios, el río fluye sobre tierra tan plana que se pierde el cauce del río. Esto produce curvas suaves, llamadas meandros. Cuando el río comienza a desviarse, corta sus orillas formando lazadas que gradualmente causan erosión lateral al fluir río abajo. En épocas decrecidas, el agua cubre esta superficie casi plana. En esta imagen infrarroja, de satélite, vemos los meandros del Mississippi. Ahora, crecido, la zona azul muestra la cantidad de tierra que el río reclama como suya. En primavera, hay inundaciones periódicas a lo largo de este río. Cubre las fincas, se lleva la tierra fértil, destruye propiedades. El río que ha fertilizado la tierra que lo rodea es también muy destructivo, y como la tierra es plana, las presas son poco útiles para controlarlo. Al bajar la inundación, los meandros del río son más anchos de lo que eran. Y cuando el meandro en forma de lazada es casi un círculo completo, se forma un recodo. El río fluye cortando su margen exterior. El extremo inferior del meandro causa erosión hacia adelante y por fin corta un canal más corto. El recodo desaparece luego y queda un lago. Estos meandros y lagos son muy comunes a lo largo de ciertos ríos viejos. En la ribera, el sedimento de la inundación puede formar diques naturales. Este corte transversal muestra cómo se forman diques naturales durante las inundaciones. La cantidad mayor de sedimentos se deposita a lo largo de las orillas y puede formar malecones naturales. El sedimento se acumula también en el centro del río, haciéndolo poco profundo para la navegación.
Hay que dragar los canales que tienen mucho sedimento para que el transporte del río continúe. Aquí se baja al fondo del río una dragadora que al girar corta y raspa el sedimento del cauce y lo extrae por medio de un tubo para depositarlo en la orilla. Si no se dragaran las áreas inferiores del Mississippi, el río sería inservible para la navegación y causaría graves inundaciones. El Mississippi pasa por Nueva Orleans antes de llegar al Golfo de México. Nueva Orleans es la meca de la mayor parte del transporte del río. Aquí, las barcazas del río se encuentran con cargueros del mar para embarcar productos y materia prima a todo el mundo y también para recibirlos. En esta imagen de satélite vemos desembocar el Mississippi en el Golfo de México, donde se reducen rápidamente su velocidad y su capacidad para llevar sedimento. Allí, el sedimento forma un delta. El área de color claro a la derecha muestra sedimento depositado en el mar, y al añadirse más, el delta sigue creciendo hacia el mar. A medida que el río se acerca al Golfo, vemos que el canal principal se divide en muchos otros que se forman sobre la superficie del delta. Entre estos desaguaderos, el terreno va llenándose de finos granos de sedimento y acaba por convertirse en pantano de agua salada. Los ríos han afectado a la tierra y sus habitantes durante miles de millones de años, pero su cauce de hoy puede no serlo mañana. La superficie de nuestro planeta sufre cambios constantes y muchos de ellos los causan las corrientes de agua, uno de los principales agentes geológicos que seguirán actuando en el futuro.